Muy bien, hermanos, les invito a que abramos la Biblia el día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo número 31, para poder iniciar en esta mañana. En esta tarde quisiera compartirles una palabra que Dios trajo a mi corazón hace algunas semanas, hace algunos meses ya, y es con relación a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor en el último tiempo. Hoy voy a hablarle acerca de la iglesia, y el título de este sermón lleva por nombre La iglesia que teme a Jehová. Así vamos a titular el sermón de esta mañana: La iglesia que teme a Jehová. La iglesia que teme al Señor es una iglesia que Dios está buscando en este último tiempo, y es una iglesia que Dios ha buscado a través de toda la historia. Desde el siglo I, con la fundación de la iglesia como tal, primeramente nuestro Señor Jesucristo como piedra, como roca angular, después esas piedras apostólicas, los 12 apóstoles, después los padres apostólicos, discípulos de los mismos apóstoles, y después todos esos siglos consiguientes a la muerte de Cristo. Yo creo que esta palabra es una palabra que ha trascendido culturas, ha trascendido por todos los siglos, y es lo que Dios está buscando de cada una de las personas que ha venido al conocimiento de la verdad, de cada una de las personas que puede llamarse a sí mismo como hijo de Dios, como iglesia de Cristo, como la novia de Cristo. Y voy a introducir esta palabra en esta mañana en Proverbios capítulo número 31, y voy a hablar de la iglesia que teme a Jehová. Cómo ser una iglesia que teme a Dios, cómo manifestar temor reverente a su santo nombre, cómo poder entender qué clase de iglesia, con qué características Dios está esperando, Dios está buscando, con qué clase de características yo necesito ser hallado delante de Dios para ser aprobado en el temor reverente. Y Proverbios 31 es un proverbio que comúnmente usted lo conoce, está referido a la mujer virtuosa, lo que conocemos como el proverbio de la mujer virtuosa, por decirlo así, especialmente desde el verso 10 hasta el verso 31. Allí usted va a encontrar que se relata acerca de una mujer virtuosa, de una mujer que tiene en efecto virtudes. Y si usted analiza, si nosotros analizamos detalladamente cada una de las virtudes que esta mujer posee, son extraordinarias. Y normalmente se aplica de una manera natural, que es lo primero, y es correcto en su contexto histórico, teológico, es correcto, aplicándolo debidamente. Obviamente estaba dirigido en el tiempo que se escribió, estaba inspirado en base a una mujer natural, a una mujer. Pero quisiera hoy aplicarlo y apelar al sentido espiritual para dar una aplicación a la iglesia del Señor. Y como decía, repito una vez más, normalmente se atribuye este capítulo 31 a una mujer natural, y está bien, es correcto, se puede hacer. Pero quisiera hoy tomar el sentido espiritual para aplicar lo espiritual a lo espiritual. Y muchas veces se dedica este verso, se dedican párrafos de este verso a una mujer en especial, a una madre, a una ministro, una pastora, etcétera, etcétera, etcétera. Y es correcto, una vez más, quisiera repetirlo. Lo que voy a hacer es tomarlo de una manera espiritual para dar una aplicación a la iglesia del Señor, que obviamente es espiritual, es del cielo, es nacida de Cristo, de una simiente incorruptible, de una simiente santa espiritual. ¿Qué características tan extraordinarias tiene esta mujer? Por eso, por decir, si usted lee del verso 11 al verso 12 de Proverbios 31, usted se va a encontrar que esta mujer tiene virtudes conyugales, tiene virtudes extraordinarias para con su cónyuge. Esto usted lo puede notar.
Si usted lee el verso 13 se va a dar cuenta que tiene virtudes laborales, dice que trabaja con sus manos. Si lee el verso 15 se va a dar cuenta usted, notará las virtudes de servicio que ella posee. Era una mujer que sirve a su familia y que aún sirve a sus criadas, dice el verso 15. Si lee el verso 16 se va a dar cuenta que tiene unas características administrativas sobrenaturales para una mujer. Aunque la mujer es así, es administrada, la mujer es así, es esforzada. Por ejemplo, si lee el verso 17 dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Tenía virtudes esta mujer de servicio, tenía virtudes administrativas, poseía virtudes, era una mujer esforzada. La mujer siempre se esfuerza, quiere sacar adelante a su familia, a sus hijos, lo da todo por sus hijos, etcétera. Puede dar un plato de comida, la ración, la porción de comida, con tal de que coman sus hijos, muchas veces antes que al mismo cónyuge, ¿verdad? Primero que coman mis hijos y luego comes tú. Así es la mujer, es esforzada, pone su vida por sus hijos, la mujer ama por naturaleza. Virtudes que denotan, por ejemplo, en el verso 20, dice, alarga su mano al pobre. Poseía virtudes dadivosas, era una mujer dadivosa. El verso número 26 tenía virtudes sapiensales. Por ejemplo, si usted lee el verso 26, dice, abre su boca con sabiduría. Era una consejera, poseía sabiduría, porque la mujer necia derriba su casa, derriba con sus manos, dice, estoy parafraseando, mas la mujer sabia la edifica. Entonces era una mujer sabia, era una mujer que sabía edificar. Pero mire, vamos acercándonos al punto, y donde quisiera centrar este mensaje es en el verso número 29 y el verso 30, y dice así: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y este sermón está basado en el verso 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y alabada, esa palabra no denota alabanza como la alabanza que merece el único Dios vivo y verdadero. Esa alabanza viene a ser, tiene una implicación más en el aspecto de reconocimiento. Tiene una aplicación más en el aspecto de virtudes que denotan, características que ella tiene. Y en el verso 30 dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No la mujer que tiene virtudes conyugales, no la mujer que tiene virtudes de servicio, no la mujer que es esforzada, no la mujer que es dadivosa, no la mujer que tiene aún virtudes sapiensales. Esa mujer no será reconocida por Dios. Imagínense que se tengan todas esas virtudes, pero no se tenga temor a Jehová. Puede ocurrir. Puede tener todas las otras virtudes que son muy buenas, y le invito a que usted, como mujer, como hombres, porque en Cristo ya no hay hombre ni mujer, podamos procurarlas por testimonio al mundo. Aquellos que nos están observando como cristianos, hay que procurarlas por sabiduría. Pero mire, el Señor va mucho más allá, va mucho más profundo, y el Señor no se fija ni en la gracia ni en la hermosura. Y considere que la gracia y la hermosura son reconocibles a primera vista. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Qué gracia tiene? ¿Qué bonita es? ¿Qué bonito es? Son aspectos que se notan, que se denotan. ¿Cuánta gracia tiene? Me cae muy bien. Y si uno no tiene discernimiento espiritual, uno va tras la gracia y uno va tras la hermosura. Pero como dice un dicho español, de todo lo que vieres, de todo lo que veas, la mitad creas. Así dice un dicho español. De todo lo que veas, la mitad creas. O la mitad cree. Hay sabiduría en eso.
Eso nos ayuda a estar en un estado de alerta, de tener los sentidos espirituales alerta en todo momento. La gracia y la hermosura son reconocibles. La gracia y la hermosura son difíciles de ser pasados por alto, pero ¿sabe que Dios no está enfocado ni en la gracia ni en la hermosura? No, Dios no mira todo eso. Dios mira el temor a Jehová. No la mujer que tiene gracia y no la mujer que tiene hermosura será alabada, sino la que teme a Dios. Y lo que he visto en este tiempo acerca de la iglesia es que la iglesia en este tiempo más que nunca, y digo más que nunca conociendo la historia de la iglesia desde el siglo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, siglo, séptimo siglo, más que nunca la iglesia en este tiempo está buscando tener gracia y está buscando tener hermosura, y muchas veces para aquel que no es su Señor. En este tiempo la iglesia se quiere mostrar así, se quiere mostrar llena de gracia, se quiere mostrar llena de hermosura para con todos. Que podamos tener gracia con este sector, que podamos tener gracia con el gobierno, que podamos tener gracia con la clase alta, que podamos tener gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Que podamos mostrarnos a la altura de toda clase social, que podamos mostrarnos a la altura de nuestro gobierno, y gracias a Dios por el gobierno que tenemos. Tanta bendición Dios nos da a través del gobierno. Un semáforo es una bendición. El castigo a los malhechores es una bendición. Dice Romanos 12 que son puestos para la defensa de aquel que hace lo bueno, el gobierno. Pero he notado y he discernido que la iglesia en este tiempo se quiere mostrar así, con gracia y con hermosura para con todos. Quiere tener lugar en todos los eventos sociales. Quiere tener lugar, quiere tener entrada en todo lugar. Necesitamos discernimiento espiritual y necesitamos estar involucrados en lo que tiene que ver con la obra para que uno pueda entender un poco más esto. Pero usted lo va a poder notar. Quiere tener gracia, quiere tener hermosura. Y he conocido congregaciones llenas de gracia. Si vieras que esa iglesia la visita esta persona, y 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 esta otra persona estuvo ahí, fotos en el Facebook, publicaciones, porque fue alguien importante a esa congregación. Y ese tipo de congregaciones son los que se buscan, llenos de gracia, llenos de hermosura. Pero la pregunta es si esa congregación teme a Jehová, si hay un temor reverente, la congregación local, ahora más directamente, si hay temor reverente a Jehová en mi corazón. Dios no está enfocado en la gracia ni en la hermosura. Dios está buscando en este tiempo una iglesia que tema su santo nombre. Así que si no somos muy conocidos como congregación, si no somos conocidos como personas que destacan por cierto don, por cierto talento, mucho mejor. Entre más seamos pasados por alto, mejor, mucho mejor. Pero que no falte una cosa, el temor a Jehová, porque Dios está buscando temor a su santo nombre. ¿Cómo fue nuestro Señor Jesucristo en esta tierra? Dice Isaías capítulo 53 verso 2, sin ir allá, dice que no había parecer en él ni hermosura. Cristo en esta tierra dice que no hubo parecer en él ni hermosura. Sin embargo, en todo su ministerio podemos encontrar algo, que sirvió a su Padre en todo momento con temor y temblor. Dice que sirvió con un temor reverente, dice que fue escuchado a causa de su temor reverente. ¿Cómo fue la iglesia en el primer siglo? No tuvo gracia, no tenía hermosura para con aquellos grandes césares romanos. No tuvo gracia, no tuvo hermosura para el imperio en turno, el imperio romano, la bestia, según las escrituras en Daniel capítulo 5 y Daniel capítulo 2. No tuvo gracia, no tuvo hermosura, sin embargo tenía temor a Jehová en su corazón, temían a Dios.
La iglesia que teme a Jehová. Si uno ve esto así, wow, se sorprende de las virtudes que posee esta mujer, pero nunca hay que olvidar que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Por qué todas estas virtudes? ¿Por qué todos estos atributos? ¿Por qué todos estos dones? No porque existieran en sí mismos, en aquella persona, sino porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, desciende de lo alto. No tenemos nada, no podemos poseer nada si no es por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia que teme a Jehová. ¿Qué es una iglesia que teme a Dios? ¿Cómo es una iglesia que teme a Dios? Lo primero, por favor, en el libro de Salmos 45, por favor. Y esto va a ser lo primero. Salmo 45. La iglesia que teme a Jehová. ¿Cómo yo puedo ser? ¿Cómo Dios? ¿Qué es lo que Dios espera para nosotros poder ser reconocidos como una iglesia que teme a Jehová? Y lo primero que vamos a mirar es que es una iglesia que olvida sus orígenes. Eso es lo primero. La iglesia que teme a Jehová es una iglesia que olvida sus orígenes. Y dice el Salmo 45, verso 1, que olvida sus orígenes. Estoy hablando de que olvida su procedencia, que olvida de dónde fue arrancada, de dónde fue llamada, de dónde fue rescatada. Olvida sus orígenes. Y dice el verso 1 del Salmo 45, dice así, es un salmo mesiánico que apunta a Cristo. Y dice el verso 1, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Verso 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, Cristo. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Una bendición eterna, solo para alguien, existentemente eterno. Verso 3, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad, en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. De la abundancia del corazón habla la boca. Palabra de verdad. No fue hallada mentira en su boca, dice la Escritura. Nunca habló mentira, habló mentira. De humildad, manso y humilde de corazón, y de justicia. Verso 6, tu trono, oh Dios, Cristo, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Más que a tus compañeros denota superioridad. Más que a Moisés, más que a Sansón, más que a Salomón, más que a cualquier mortal. Cristo Jesús y la plenitud del Espíritu Santo. Más que a cualquiera de tus compañeros. Verso 8. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, lleno de la unción del Espíritu Santo. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Verso 10. Y miren el mandamiento. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Inclina tu oído, ¿para qué? Y mire el mandamiento. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. En otras palabras, olvida tus orígenes. Hasta el verso número 9 se viene hablando de Cristo Jesús, se viene hablando de sus atributos, se viene hablando de su persona, se viene hablando de su unción como hijo de Dios, pero en el verso número 10 hay un cambio. En el verso número 10 hay un mandamiento. En el verso número 10 hay un mandato.
Y el mandato es claro: oye, hija mía, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, olvida tus orígenes. Olvida tus orígenes, olvida de dónde fuiste sacado, olvida de dónde fuiste llamado, olvida de dónde fuiste arrancado. Hermanos, ¿de dónde nos ha llamado el Señor? Dice la Escritura que olvidemos la vana manera de vivir que nos dejaron nuestros padres. ¿Qué había en la casa de nuestros padres? ¿Qué había en nuestro pueblo, en nuestra generación cuando Dios nos llamó? ¿Qué había en nuestra vida cuando Dios nos arrancó de esa vana manera de vivir? ¿De dónde nos llamó Dios? Nos llamó de lo más bajo, nos llamó de lo más sucio, nos llamó de lo más vil, nos llamó de la amargura, nos llamó del rencor, nos llamó de la falta de perdón, nos llamó de la inmoralidad sexual, nos llamó del alcoholismo, de la drogadicción. ¿De dónde te ha llamado el Señor? De la vana manera de vivir, de la superficialidad. ¿De dónde nos ha llamado Dios? Del orgullo, de la soberbia. ¿De dónde nos llamó Dios? Y aquí el mandamiento es claro: olvida tu pueblo y la casa de tu padre. ¿Sabe que tenemos una tendencia como creyentes, y es volver a donde Dios nos había sacado? ¿Alguno en este caminar, por alguna u otra razón, ha vuelto atrás alguna vez? Aun cuando la vida era difícil sin Cristo, aun cuando la vida era vacía, sin propósito, inmersa en el pecado, ¿alguien ha vuelto atrás una vez que ha tenido un genuino encuentro con Dios? Aun cuando Dios nos sacó de la amargura, de la depresión, aun cuando Dios nos sanó, nos restauró, ha hecho milagros en nuestra vida, ha hecho obras sobrenaturales que nunca nadie pudo hacer, aun con todo eso, ¿alguien ha vuelto atrás alguna vez? O por lo menos se ha sentido tentado de volver atrás. ¿Verdad que es muy natural? ¿Verdad que ha pasado? Yo lo he pasado, yo lo he vivido. Y la pregunta es ¿por qué? Y aquí el mandamiento es claro: olvida tus orígenes. Ay, hermano, yo me acuerdo cuando andaba en el mundo, pero pues ahora soy cristiano y pues ya me tengo que portar bien. No ha olvidado sus orígenes. Nada más porque ya voy a la iglesia, si no me gustaría andar haciendo todavía lo que hacía estando sin Cristo. No ha olvidado sus orígenes. No ha olvidado sus orígenes. Si sigue con las mismas costumbres, si sigue con los mismos malos hábitos, aún ya estando en Cristo, no ha olvidado sus orígenes. No ha olvidado esa vana manera de vivir. 5, 6 recaídas en los mismos pecados que estábamos antes sin Cristo, que nos tenían atados. No ha olvidado sus orígenes. Si todavía tengo amargura en mi corazón, si mi carácter no ha sido cambiado, si sigo siendo la misma persona, aún cuando estaba sin Cristo, no has olvidado tus orígenes. Si todavía somos agresivos, si todavía somos enojones, hablamos mal, gritamos, tratamos mal a las personas, no has olvidado tus orígenes. No he olvidado mis orígenes del todo. Y Dios nos está llamando. Y la primera llamada y el primer reconocimiento que hace Dios a una iglesia que le teme es que es una iglesia que ha olvidado completamente sus orígenes. ¿De dónde fue llamado? Por eso a Abraham se le decía: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de la casa de tus padres, porque ahí vives en idolatría, sal de ahí. Y miren ahora, hermanos, el verso número 11, y miren la consecuencia: y deseará el rey tu hermosura. ¿Queremos ser deseables delante de Dios? Olvidemos nuestros orígenes. E inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Verso 11, y deseará el rey
Y mire cómo termina con la última palabra. Ya no dice rey, pero dice Señor, por cuanto Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y deseará el Rey tu hermosura. Queremos ser una iglesia deseable para Dios. Queremos ser un pueblo en el cual Dios tenga contentamiento. Olvidemos nuestra vana manera de vivir. Convirtámonos a Dios de todo nuestro corazón. Otra palabra en la que podemos nosotros denominar esto que estamos tratando en el punto primero es una conversión a Dios de todo corazón. De todo corazón. Una iglesia que se convierte a Dios de todo su corazón es una iglesia que teme a Dios. Pero cuando el corazón está dividido aún, cuando no hay una certeza, cuando no hay una conversión de todo su corazón, ¿cómo estaremos delante de la óptica de Dios? Deseará el Rey tu hermosura cuando nos hayamos convertido de todo nuestro corazón, maneras de pensar, actitudes, cómo nos desenvolvemos, etcétera, etcétera. En el libro de los Hechos, por favor, vamos a mirar a continuación un ejemplo, pues podríamos decirlo negativo acerca de esto, y posteriormente un ejemplo positivo. Y dice Hechos capítulo 7, por favor. Y Hechos capítulo número 7, el contexto usted va a encontrar que es el gran discurso que Esteban presentó ante los fariseos, una apología dentro de la iglesia primitiva en el siglo I. Y en Hechos capítulo número 7, Esteban comienza su defensa en contra de aquellos fariseos y comienza a relatar desde la salida de Abraham y culmina con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza a relatarles al pueblo en ese entonces la historia de todo Israel. Fue un sermón magistral. Este hombre poseía una memoria extraordinaria, tenía la palabra de Dios morando en su corazón, y él trae a colación la historia del pueblo de Israel en el peregrinaje en el desierto. Y dice Hechos capítulo número 7, en el verso número 35, comienza a relatar el llamamiento de Moisés, y posteriormente Esteban da una característica que tuvo el pueblo de Israel después de la salida de Egipto. Y dice el verso 35, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, Hechos 7:35, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Verso 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, que estuvo en la iglesia, en el pueblo de Dios, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Verso 39, note la actitud que tuvo la iglesia en ese tiempo, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a su antigua manera de vivir, a Egipto. Esa es una tendencia que tiene la iglesia. Esa es una tendencia a la que usted va a estar expuesto una vez que Cristo ha venido a sus vidas. La pasó, la vivió el pueblo en el Antiguo Testamento, y es que en sus corazones se volvieron a Egipto. Se volvieron a Egipto. Una cosa es salir de alguna congregación en particular por alguna razón o por otra, etcétera. Eso, según lo guíe, está bien. No pertenecemos a una congregación, no pertenecemos a un pastor, no pertenecemos a nadie más que a Cristo Jesús. Él murió por nosotros, Él nos redimió. Y un creyente puede salir de alguna congregación por algún asunto, por otro, está bien. Pero el asunto es salir de la congregación, pero seguir con Cristo. Y otro muy diferente es salir de la congregación y ya no seguir a Cristo. No, ya no se congrega en esta localidad, y ahora donde se está congregando, no, completamente se volvió en su corazón a su antigua manera de vivir. Ahí es cuando nosotros podemos ver que el pueblo tiene una característica
como pueblo tenemos una característica siempre, y es que nuestra tendencia es volver a nuestros orígenes. Nuestra tendencia es volver a los hábitos que aprendimos en la casa de nuestros padres. Nuestra tendencia es volver a la esclavitud. Egipto es un sinónimo de esclavitud. ¿A qué estábamos esclavos antes de venir a Cristo? ¿A qué malos hábitos estábamos esclavos? ¿A qué pecados? ¿A qué estilo de vida estábamos atados antes de venir a Cristo Jesús? ¿Y por qué la tendencia siempre es volver? El pueblo de Israel lo recuerda. Quisiéramos volver a Egipto. Allá teníamos comida, allá teníamos abundancia, allá no batallábamos, allá no escaseaba nada. Viendo de manera natural siempre. Una cosa es no asistir a una congregación por un tiempo, cambiarse de congregación, todo eso está bien, pero otra cosa es muy diferente cuando la persona se aparta de Cristo. Volvió en su corazón a Egipto. Volvió en su corazón a Egipto. Y usted y yo vamos a estar muy expuestos a estos, tentados siempre a volver. Aun cuando Dios haya hecho una obra portentosa, sobrenatural, la tendencia es volver. ¿Y sabe por qué yo le puedo decir eso? Porque yo lo he vivido. Yo soy el primero que lo ha experimentado. La mano de Dios nos ha usado en muchas veces, la mano de Dios nos ha bendecido, y con todo eso somos tentados a volver. Ahora, cuando tenemos vida y vida en abundancia, queremos volver a esa vana manera de vivir. Vienen las pruebas, vienen las calamidades, viene la persecución de nuestros familiares, de nuestros amigos. Ahora que ya saben que somos cristianos, ya no nos hablan, nos critican, nos oprimen con comentarios indirectos. Viene la presión, comienza la prueba, y ahí es cuando vamos a ser tentados a volver. Si no sacamos a Egipto, si no sacamos al mundo, la casa de nuestro Padre, de nuestro corazón, estaremos muy propensos a volver. A volver. Y esto no solamente es para los recién convertidos que tienen 1 año, 2 años, meses en Cristo Jesús. Es para todo cristiano. Todo cristiano. Y he visto mucho en mi propia vida acerca de esto, la tendencia de volver a Egipto. En el libro, por favor, de Filipenses, y en el capítulo 3, veamos un ejemplo acerca del apóstol Pablo y su convicción acerca de ser una iglesia que teme a Jehová. Y dice Filipenses capítulo número 3, y en el verso número 3, por favor, para leer aquí de la siguiente manera. Filipenses 3:3 dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y mire el verso 5, comienza a describir toda su vivencia, todo lo que él vivió estando en sus orígenes, en la casa de su padre. Verso 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, adiós a mis orígenes. Bye bye a mis orígenes. Adiós a la casa de mi padre. Yo ya lo he estimado como pérdida. Verso número 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura. Mis orígenes, la casa de mi padre, las costumbres que yo aprendí de mis abuelos, muchas veces no fueron muy buenas.
Hay testimonios de que el abuelo enseñó a fumar al nieto, lo enseñó a tomar, posteriormente se convirtió en un alcohólico porque el abuelo dijo, hay una copita para que te hagas hombre, etcétera. Tantas cosas así. El apóstol Pablo aquí diciendo, yo de mis orígenes los tengo por basura. Yo ya no vuelvo atrás. Jamás volveré a la casa de mi padre, por diciendo así. Lo tengo por basura. La iglesia que teme a Jehová es una iglesia que teme a Jehová de todo su corazón y lo manifiesta a través de una genuina conversión. Y sabe que Dios se agrada de eso. Y deseará el rey tu hermosura. ¿Cuándo es cuando Dios tiene agrado en el creyente? ¿Cuándo es cuando Dios desea de una manera, considerando que Él nos anhela celosamente estar en comunión? Cuando aquel creyente se ha convertido de todo su corazón a Dios, ha olvidado sus antiguas costumbres. ¿Cuántas costumbres venimos arrastrando sin Cristo? ¿Cuánto tenemos de eso aún? Una conversión de todo su corazón. La segunda característica de una iglesia que teme a Jehová es que es una iglesia que sirve a Dios. En Romanos, por favor, capítulo 6, vamos a mirar lo siguiente. Es una iglesia, primeramente, que olvida sus orígenes, que se ha convertido de todo su corazón. Y la segunda característica que tiene una iglesia que teme a Jehová es que es una iglesia que sirve a Dios, que sirve a su Señor genuinamente. Romanos, por favor, en el capítulo número 6. Y dice el verso número 1. Dice así, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Para qué me rescató Dios? Primeramente para que no sirvamos más al pecado, y posteriormente para capacitarnos para servir a Dios. Y miren ahora el verso número 7. Esto es a lo que nosotros podemos conocer como la obra de justificación del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Le ha sido perdonado ese pecado original que heredó de Adán y Eva. Justificado de ese pecado. Es libre. El pecado ya no tiene más potestad sobre él. Verso 14, ¿cómo se efectúa eso en nuestras vidas? En el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si has experimentado genuinamente la conversión a Cristo, el lavamiento de pecados, ¿sabe algo? Que el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Y entonces, ¿por qué peco? Porque nos dejamos enseñorear. El pecado ya no se puede enseñorear cuando se ha convertido uno de todo su corazón a Dios. El pecado pierde su poder. Y entonces, ¿por qué hay pecado en mi vida? Porque nos dejamos enseñorear. Entonces, ¿por qué sigo volviendo a la casa de mi padre? ¿Por qué sigo volviendo a mis orígenes? Porque nos dejamos enseñorear. Es por eso que no es justificable la persona que dice: es que yo no puedo dejar de hacer esto cuando se trata de pecado. Es que yo no puedo dejar de pecar. Es que yo ya no puedo salir de ahí. Sí, sí puedes salir de ahí. Hay libertad en Cristo. Hay libertad en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Escritura. Lo que pasa es que la persona muchas veces no queremos abandonar ese pecado, abandonar ese mal hábito, pero no se enseñoreará. Verso 17 dice así: pero gracias a Dios
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Sabe cuál es la primera capacitación que Dios nos da para servirle? Si hubiera alguien aquí que en su corazón quiere servir a Dios, la primera capacitación que Dios te da, según esta palabra, es que perdona tus pecados. La primera capacitación que Dios te va a dar si quieres servir a Dios es que primeramente te va a libertar del pecado, porque nadie puede servir a dos señores, porque terminará honrando más a uno que al otro. La primera capacitación divina que se nos provee es la libertad del pecado. Una persona que ha sido liberada del pecado está completamente capacitada para servir a Dios. Gloria al Señor. Pero si el pecado todavía es nuestro Señor, no podemos servir a Dios, porque ¿quién puede servir a dos señores? Nadie. Y dice ahora el verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Sabe cuál es una manifestación genuina de alguien que se ha convertido? Es que se avergüenza de su pasado. Según el verso 20. Cuando erais esclavos del pecado, ¿cuándo fue eso? Cuando vivíamos en nuestros orígenes, cuando estábamos todavía en esa procedencia de uno del pecado. Dice, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Cuando alguien ha sido perdonado de sus pecados genuinamente y ha experimentado una genuina conversión, ¿sabe qué le produce recordar su pasado? Se avergüenza. Ni siquiera te quiero platicar de eso porque me da pena. Cuando yo robaba, cuando yo hurtaba, cuando yo estafaba, cuando yo sobornaba, no te quiero hablar de eso, me produce pena. Me avergüenzo totalmente de aquella vida que tenía antes de Cristo, me avergüenzo totalmente. Pero cuando la persona, como cristianos, aún no se produce esto en nosotros, sino que pareciera que el mundo está vigente en el corazón. Yo me acuerdo cuando hacía, yo me acuerdo cuando iba a estos lados, yo me acuerdo cuando visitaba aquí, yo me acuerdo cuando visitaba allá. Aún no se avergüenza de esa vana manera de vivir. Pero mire el verso 22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Gloria al Señor. Ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervo de Dios, tenemos una responsabilidad. Si Dios nos ha sacado, si Dios nos ha perdonado y uno ha participado de esa gracia, tenemos una responsabilidad: servir a Dios. Tú quieres que haga algo en esta congregación, que limpie, que barra, que predique. Tú quieres que yo dé mi dinero para que siga la obra, ¿verdad? Tú me estás hablando de que me involucre, que tome un ministerio. No, nada de eso. ¿Sabe que se puede estar haciendo todo eso y no estar haciendo lo que Dios nos llamó a hacer? Porque la mujer del Cantar de los Cantares: me pusieron a guardar las viñas, pero mi viña que era mía, única y exclusivamente lo que Dios le ha mandado a hacer. A eso me estoy refiriendo: servir a Dios. ¿Tú quieres que dé dinero? ¿Tú quieres que si me piden dé? No. Si Dios no le pone en el corazón, no lo haga. No pasa nada. En Cristo no hay condenación. Absolutamente nada va a pasar.
Pero cuando la persona identifica su llamamiento, identifica su ubicación en el cuerpo de Cristo, identifica su función en el cuerpo de Cristo, ahí está sirviendo a Dios. A eso me refiero. Servir a Dios, no me estoy refiriendo a tocar, a cantar aquí en esta congregación, a proveer. No, me refiero a lo que Dios le ha llamado a usted, al don, a la capacidad que Dios ha puesto en usted. Si el de predicar, que usted pueda predicar. Si le ha dado el don de sanidad, que ore por los enfermos. Si le ha dado el don del evangelista, que usted evangelice. Si le ha dado el don de hablar en lenguas, que lo use, la interpretación, utilícela. Si Dios le ha llenado de misericordia, de presidir, de hospedar, etcétera, que usted esté sirviendo a Dios única y exclusivamente en la capacidad que Dios le dio. Solamente a eso me refiero, tomando el contexto de este verso 22. Nada más a eso. Usted no se sienta obligado, no nos sentamos con el brazo así torcido, pues es que me están diciendo que dé, me están diciendo que apoye. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga. En Cristo no hay condenación, ninguna. Pero lo único que sí le quiero instar y le quiero rogar en el Señor es que sirva a Dios en la capacidad que Dios le dé. Solamente en eso. Solamente en eso. Si no se quiere meter en otras cosas usted a servir, no hay ningún problema. Única y exclusivamente cuando esté sirviendo en la capacidad que Dios le dio, en el don, en el talento, en el denario que Dios haya puesto en sus manos. Eso es servir a Dios. Eso es servir a Cristo. Si me ha puesto el corazón lleno de misericordia para dar a los pobres, para ir a los hospitales y repartir pan a las personas que están pasando por una tragedia, algún familiar enfermo en su hospital, y yo siento en mi corazón ir ahí y orar por las personas, dar, hágalo. Eso es el don que Dios le ha dado. Eso es el don que Dios le ha dado. Ese es el llamamiento que Dios le ha dado. Si Dios le ha llamado al pastorado, sirva a Dios en esa capacidad. Y no se meta en otras cosas si no quiere, no va a pasar nada. Pero lo que sí puede ocurrir es que si usted no cumplió la función que Dios le dio, ahí el Señor sí pedirá cuentas del talento que Dios nos dio. Si lo enterramos, si no ni siquiera lo metimos al banco, si se producimos, etcétera, etcétera. A Dios todo, Dios ya nos ha dado un llamamiento, a Dios todos ya nos ha dado una función en el cuerpo de Cristo. Si yo soy un misionero, funja como misionero y sirva en esa capacidad. Si yo soy un profeta, sirva en esa capacidad. Si yo quiero, puesto Dios en mi corazón, poner una estancia para niños, sirva en esa capacidad. Un asilo de ancianos, sirva en esa capacidad, pero sirva a Dios. Esa es una iglesia que teme a Jehová, la que sirve a Dios en la capacidad única y exclusivamente que Dios le dio. Lo tercero y último, y con esto finalizamos, acerca de la iglesia que teme a Dios, en Mateo 25, y con esto vamos hoy terminando en esta mañana. Mateo 25. Jóvenes, sirvamos a Dios. Hermanos adultos, sirvamos a Dios. Y si aún no sabemos en qué, oremos a Dios y Él nos responderá. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Mateo 25. Y la tercera característica de una iglesia que teme a Jehová es que es una iglesia que espera la venida de su Señor. Esa es la tercera característica. La tercera característica de una iglesia que teme a Jehová es una iglesia que espera la venida de su Señor, la venida de Cristo. Y dice Mateo capítulo 25 y verso 1, dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Verso 5. Y tardándose el esposo,
cabecearon todas y se durmieron. Verso 6, a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Verso 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. De todo este mensaje quisiera dejarle en su corazón esto último, diciéndole que Cristo está a las puertas, diciéndole que si usted cree genuinamente en Cristo, y usted ha creído que Cristo vino a este mundo, y que Cristo murió, y que lo crucificaron en el tiempo de los romanos, y que se derramó su sangre para lavar nuestros pecados, Cristo de la misma manera, antes de Él morir, de Él partir con su Padre, muere, resucita al tercer día, aparece a sus discípulos glorificados, y ¿sabe qué les dijo? Dice que Cristo ascendió en el monte de los olivos y Él prometió regresar. Cristo regresará a esta tierra. Él hizo una promesa, y una de las características de Cristo es que Él no miente. Sea Dios veraz, dice la Escritura, y todo hombre mentiroso. ¿Sabe que el hombre miente muchas veces? El hombre ha mentido muchas veces, el hombre me ha mentido a mí muchas veces. Cualquier persona le puede mentir a usted, usted le puede mentir a cualquier persona, pero hay alguien que no miente, y es Cristo. Y Cristo ha prometido algo, que Él vendrá por segunda vez, aparecerá sin relación con el pecado. ¿Y sabe a qué viene el Señor Jesucristo? Jesucristo viene por una iglesia santa y sin mancha. El amado, hermanos, está a las puertas. Cristo está a las puertas más que nunca. Señales están cumpliendo, actos terroristas, golpes de Estado, y Él profetizó que en el último tiempo se levantaría nación contra nación. Hay guerra en el Medio Oriente, en Turquía. En estos días, si usted estuvo atento a las noticias, intentaron derrocar el gobierno. Se levantará nación contra nación, el amor de muchos se enfriará. Es una característica de los últimos tiempos que habrá hombres sanguinarios, hombres que no tienen piedad. El pasado acto terrorista en Francia, anoche tembló en Japón, en Tokio, Japón, un terremoto de 5 grados en la escala de Richter. Cristo está viniendo y nos está dando muchas señales para que como iglesia estemos preparados. Para que como iglesia preparemos nuestro corazón, no sea que nos hallemos entre las vírgenes insensatas. Puede ocurrirnos, aún siendo cristianos, puede ocurrirnos. Si no estamos preparados, viviendo en santidad, Cristo puede venir. Siendo que dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie veremos al Señor. ¿Cómo yo puedo esperar a Cristo? ¿Cómo yo puedo manifestar que estoy esperando a Cristo? Viviendo en la santidad de Dios, apartándonos de toda esta contaminación del mundo, no participando de los pecados que ofrece este mundo, esperando en oración, velando en oración y viviendo en santidad. Es una de las maneras de esperar al amado, de esperar a Cristo. Si todavía no tenemos una definición de nuestro corazón, si todavía no hay una conversión de nuestro corazón, en esta mañana podemos decir: Señor, dame una oportunidad para que tú me encuentres, Señor, en tu venida. Y mire, dice como dice el verso 12 ahora, leámoslo de la siguiente manera, dice el verso 12: mas él respondiendo dijo, de cierto, perdón, el verso 11, antes de este verso 11, muy rápido. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Verso 12, mas él respondiendo dijo: de cierto os digo
que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y desde el capítulo 24, capítulo 25, hasta el capítulo, el último verso del capítulo número 25, Cristo comienza a hablar de los tiempos finales. Y dice que antes de su venida habría señales que Él nos daría, terremotos, habría pestes, habría guerras, el amor de muchos se enfriaría, habría confusión en la tierra, los días se acortarían, etc. La venida de Cristo es inminente. Y una iglesia que teme a Jehová es la que está esperando a su Señor. Es la que tal vez no tiene mucha gracia y no tiene mucha hermosura, pero tiene temor a Dios. Esas tres cosas Dios espera de su iglesia en este tiempo. Una iglesia que ha olvidado sus orígenes. Número 2, una iglesia que le está sirviendo en este tiempo. Y número 3, una iglesia que está esperando su segunda venida como Señor. Amén, hermanos. Que Dios nos pueda hallar encontrados en Él, dispuestos. Quisiera concluir hoy, para finalizar este sermón, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y con esto hoy concluimos. Solamente voy a usar este verso para poder cerrar y concluir así todo lo que se ha dicho. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1. En otro momento estudie del contexto histórico de la iglesia en Tesalónica. Estaban viviendo un contexto difícil, duro. Había persecución. Y aparte el imperio romano fue uno de los imperios más inmorales que ha existido en toda la historia de la tierra. La homosexualidad era común en ese tiempo, era algo corriente. Fue uno de los imperios más inmorales que existió el imperio romano. Y en ese contexto se encontraba la iglesia de Tesalónica. Estaba ubicado en el actual Grecia, la iglesia de Tesalonicenses. Y estaban viviendo un contexto muy difícil, había mucha presión externas a la iglesia en Tesalonicense, pero miren, tenía tres cosas esta iglesia. Y dice Tesalonicenses, primera epístola, capítulo 1, y en el verso 8 dice así: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no es solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros. La iglesia que teme a Jehová, esa será alabada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y mire esas tres características. Y cómo os convertisteis de los ídolos, olvidaron sus orígenes. Segunda característica, para servir al Dios vivo y verdadero. La iglesia que sirve a su Señor. Y tercera característica, gloria al Señor, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. ¿Puede notar las tres características que acabamos de exponer hace un momento? La iglesia que teme a Jehová, esa será alabada. Ellos mismos cuentan de vosotros estas tres características que ustedes tenían: conversión, servicio a Dios y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Ellos mismos cuentan. La iglesia que teme a Jehová, la mujer que teme a Jehová, esa será reconocida, esa será alabada. Se hablarán de sus hechos. Y esa es una iglesia que Dios reconoce. No mirando carne y sangre y yendo a la esencia de esto, Dios en aquellos que podían reconocer el proceder de esta iglesia, porque es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya no vemos carne y sangre, sin embargo había reconocimiento. El reconocimiento era de Dios, porque la iglesia que teme al Señor, esa será reconocida, esa será alabada. La iglesia que teme a Jehová.
Esa es la palabra, mis hermanos, en esta mañana que quería compartir con ustedes, una palabra que Dios ha traído a mi corazón desde hace meses atrás, pero Dios puso este tiempo, esta ocasión para poder compartirlas. Yo les invito a que puestos en pie podamos finalizar